Pensar con los ojos. Este predicamento del crítico argentino Damián Bayón nos conduce sin duda al mundo de Octavio Paz y su intensa relación con las artes visuales. En el centenario de su nacimiento, conjugaremos el verbo ver, con la implacable destreza del poeta por conducir con la imagen artística hacia una lectura diferente. Paz. Leer la imagen. La curiosidad intelectual de Octavio Paz abarcó no solo la creación literaria, sino que supo alimentarse de las artes visuales tanto en su aspecto estético como antropológico. Pero esta visión panorámica tenía su origen en el ejercicio de la crítica, y más concretamente en el papel del poeta como testigo privilegiado de su tiempo, como fue para él Charles Baudelaire. Como crítico de arte, tomó su carácter del poeta simbolista del siglo XIX, quien como él, en la crítica fue temperamental y original, novedoso y extraño, como son los gatos y los poetas cuando se apropian de algo. El rol del poeta como crítico de arte. Lo que hace a Paz diferente es que fue un poeta importantísimo. Yo adoro la poesía de Paz, pero fue un crítico de arte que sí hizo crítica de arte. Yo diría, muy escaso el rol del poeta en el Paz crítico. Eso lo diferencia de Villaurrutia, de Pellicer, de gente más jóvenes como Blanco. Paz sí tuvo cosas que decir y sus intervenciones fueron extremadamente precisas. Como buen conductor de la crítica, tuvo buena vista para las artes plásticas. Su mirada es amplia y detallista, y sobre todo visionaria. Gracias a su mirada, artistas importantes cobraron su verdadera trascendencia. En que Paz construyó lo que se volvió Tamayo. No solamente hizo que lo exhibieran en París, no solamente hizo que los surrealistas lo vieran, sino que formuló el argumento que hizo de Tamayo supuestamente el vehículo entre el pensamiento precolombino de la destrucción del mundo y la situación existencial trágica del mundo después de la bomba atómica. El texto de Paz sobre Tamayo de 1950 produce la suposición que todavía sigue rondando entre nosotros, de que hay algo así como de una universalidad emergida de la posición más aborigen posible, una especie de cortocircuito de lo más antiguo y lo más general, que sigue siendo un fantasma de la cultura mexicana y del arte local. El segundo momento absolutamente decisivo del trabajo de Paz como crítico es lo que ocurre en torno de su lectura, por un lado, de la dinámica de la historia del arte moderno y la poesía moderna en Los hijos del Limbo, y sobre todo en su ensayo sobre Duchamp. Pero pone muy en relieve el papel del voyeur a través de un orificio que ve aquello que es la contradicción precisamente de la novia desvestida por su soltero, o la otra cara de eso, ¿no? O sea que Octavio Paz vio a Marcel Duchamp en todos sus aspectos. Lo pudo ver muy bien porque conocía muy bien la colección que está en Filadelfia, es donde fue a dar États donnés, ¿no? En una época tardía de Marcel Duchamp. Tiene un texto muy representativo de él que se llama La verdad desnuda, que habla sobre Marcel Duchamp. Apariencia desnuda es uno de los ensayos más originales de la crítica de arte duchampiana. En eso no se cruza en mí nada de todo lo que desprecio que es el nacionalismo. Es, para decirlo de una manera muy simple, es en serio que es un ensayo muy importante. En los años 70 y 80 hubo una cierta tensión entre el crítico poeta y el crítico académico, que tuvo un momento de expresión muy concreto, y es en la ofensa que Luis Cardosa de Aragón hizo de los historiadores del arte en sus memorias El Río, en que Cardosa dice algo
como que los teóricos del arte son los cerdos que mueven las ramas para que el poeta recoja las bellotas. Creo que esa frase dolió. Con razón, porque Cardosa era un genio de crear frases, imágenes altisonantes, pero da la medida de efectivamente un momento que hubo esta disparidad, porque además es cierto. En su camino de la escritura, una de las críticas fundamentales del poeta fue su aproximación a la crisis de modernidad y posmodernidad en el arte. Pero en uno de los ensayos deja muy claro, lo que llamamos posmodernismo es parte del modernismo. Es una crítica que está hecha dentro del modernismo y que hemos dado en llamar posmodernismo, pero es el modernismo viéndose a sí mismo como después de su vigencia, es otra vez como la tradición de ruptura, ¿no? Rompiendo consigo mismo. Y en esto él, que, bueno, tenemos que decir que si no citó mucho a los académicos mexicanos, sí que citó a otros, ¿eh? A él le gustó mucho Harold Rosenberg. ¿Qué es lo que dice Octavio Paz, asimilándolo y virtiéndolo en su propio saber sobre la tradición de lo nuevo? Que no todo lo nuevo es moderno, y tiene razón, ¿verdad? Un paso visionario de Paz fue su apreciación del arte precolombino como parte de una estética perfectamente contemporánea. Y tiene de pronto un gran atisbo intelectual cuando dice que el arte moderno es el que nos ha permitido ver al arte precolombino como nuestro contemporáneo. De una forma distinta. Exactamente. De una forma distinta, pero a la vez reconocemos que es un arte porque es nuestro contemporáneo. Es decir, el arte moderno, Picasso, en general todas aquellas expresiones que se decía que estaban más acordes con el estudio de la antropología o la etnografía, y que son reivindicadas por los pintores de la generación de Pablo Picasso, nos demuestran con esa recuperación que hay una cercanía y una contemporaneidad con todo ese pasado y particularmente el pasado precolombino, la escultura. A él le parecía interesante que todos esos periodos artísticos fuesen atravesados por lo que él denominaba una voluntad de forma que estaba acompañado de una sensibilidad, por llamarlo así, histórica. Los sueños de las cosas el hombre las sueña, el sueño de los hombres el tiempo lo piensa. El poeta guardaba una especial fascinación por la pintura. Uno de los orígenes de esta pasión fue el inolvidable Charles Baudelaire, quien fue uno de los primeros en leer la imagen a la luz de la crítica poética, la cual es, entre otras cosas, una visión. Estaba muy en contacto con lo visual y eso alimentaba su poesía. Pero Octavio Paz tuvo predilección por la pintura, sobre todo si consideramos, por ejemplo, que fue un gran conocedor de Baudelaire. Hay una vinculación entre su poesía, sus ensayos, su poética y su estética. La pintura es como la poesía, que eso es una frase que viene desde los griegos. Y esta reflexión de la relación de la hermandad entre poesía y pintura llega hasta las vanguardias del siglo XX, ¿no? Y Octavio Paz es heredero y protagonista de esta herencia. Se necesita sobre todo la mirada limpia, la mirada alimentada por la imaginación, que es la que tiene Octavio Paz ante el arte. Él trata de descubrir
la esencia de la creación artística. Ahora, también tengo que decir, y yo creo que por eso es por lo que me está entrevistando, que yo conocí a Octavio Paz. Ya no hay muchas personas que hayan tenido pues ese privilegio. Pero no solo lo conoció, hubo polémica con él. No, lo que pasa es que él me invitó a presentar los privilegios de la vista. Por supuesto que accedí, fue un honor muy grande. No es que hubiera habido polémica, sino que él no citaba, y lo dije públicamente, a autores mexicanos, a historiadores mexicanos, algunos de los cuales habían sido mis maestros. Había, digamos, yo no voy a decir que un desprecio, no, pero había una cierta tónica ligeramente, ¿cómo podría yo decir? Ligeramente agresiva de Octavio Paz hacia la academia. Y también tengo que decir que yo leo a Octavio Paz en materia de arte con tanto placer que he logrado dirigir 2 tesis sobre Octavio Paz como crítico de arte, ¿no? Con muchos trabajos, pero he logrado hacerlo y con buen éxito. Como también diré otra cosa, cuando trata a Frida Kahlo y a María Izquierdo, las trata al mismo nivel, trata muy bien a María Izquierdo. Es decir, no hace él un mito de Frida Kahlo, trata con mucha inteligencia. Trata mucho del outfit de María Izquierdo y de su piel que pareciera como realzada con un polvo de oro, dice algo así, ¿no? Pocos como Octavio Paz hacían una crítica poética del arte, igual que Luis Cardosa y Aragón, pero Octavio Paz nos transmite su manera no solo de apreciar el arte y su manera de concebir el arte. La mirada del poeta es a un tiempo excéntrica y panorámica. A esto se unía, en el caso de Paz, un criterio sobre lo que se convirtió el arte a finales del siglo XX. Todo esto sin perder el olvidado asombro de estar frente a una obra de arte. Paz decía que la crítica de arte, básicamente lo que tiene que transmitir es la experiencia del espectador. Y lo segundo importante es que tiene que ser la experiencia del espectador muy natural, muy fresca. Él de alguna manera evidentemente trataba de concebir el arte como aquel objeto que le transmitiera o que lo conmoviera. Mirada excéntrica que analiza y describe la locura en el arte. Yo honestamente no sé qué hacer con el texto de Paz sobre Martín Ramírez. Tampoco sé qué hacer con Martín Ramírez. En cambio, sí creo que su texto sobre Richard Dad es absolutamente formidable. Y a modo de anécdota te puedo decir que una vez que yo estaba estudiando en Londres y que Carlos Monsiváis fue a visitar Londres, él me llevó a la National Gallery, a la Tate, únicamente para ir a ver los cuadros de Richard Dad que Paz había comentado. Dad es efectivamente un pintor victoriano excéntrico de hadas y de elfos, cuya virtud técnica consiste en que la primera vista de los cuadros únicamente muestra estas zonas de vegetación y poco a poco van emergiendo de una manera inesperada todos estos seres. Creo que la anécdota de Monsiváis, estando tan interesado de ir a ver los cuadros de Dad, habla del modo en que el texto de Paz generó una apreciación en el mundo de habla española por este artista, que yo no estoy seguro que exista en el mundo anglosajón, donde las razones por las que Dad es conocido tienen que ver más con este New Age de la apreciación de las hadas, ¿no? La tentación de ver en las obras de Ramírez un ejemplo más del arte de los psicóticos debe rechazarse inmediatamente, ya que estos dibujos no hacen pensar en los 4 muros en los que estaba encerrado, no en la galería de espejos de la paranoia.
son resurrecciones del mundo perdido de su pasado y son caminos secretos para llegar a otro lugar desconocido para nosotros. La arquitectura no la tocó más que cuando habla de su lugar natal, de Mixcoac. En ese prólogo a los privilegios de la vista 3, sí habla sobre Mixcoac, ya habla sobre lo que había, sobre lo que ya no estaba, que tanto le había impresionado, sobre iglesias que estaban ahí. Mi nombre es Sor Gracia Jiménez Pacheco. No, pues soy una de las hermanas, yo no tengo ningún cargo honorífico, no soy ni la priora ni nada, más que ahorita ella me mandó aquí a atenderles. Yo tuve la oportunidad de conocer al señor Octavio Paz. Fue en el año 1992 o 93, no recuerdo bien, se nos hizo una petición por medio de un padre de la Mitra, era el gobierno de Camacho Solís, para comprarnos esta casa y hacer algo sobre Octavio Paz. Entonces, consultando y todo, pues se vio que la vieran, a ver si nos hacían otro convento igual, porque esa era la propuesta también, hacernos otro convento igual o darnos el dinero. Y el padre superior de los dominicos nos dijo, pues enséñenles lo primero el convento, a ver si les hacen otro igual, porque está grande. Entonces vino el señor Octavio Paz con su esposa y le enseñamos todo. Se pidió un permiso especial para que él ingresara a clausura. Entonces vio todo. Y a los 8 días vino el padre Enrique Torres, que fue el que estaba mediando, y dijo que dice al señor Octavio Paz que nos dejaran tranquilas, que estábamos bien instaladas, que además la casa ya no estaba igual. Pero en el encuentro que tuvimos con él, entonces era yo la superiora, ahorita ya no soy, él me dijo, todo el mundo dice que aquí nací yo, pero no es verdad, dijo, yo nací en otro lado. Tengo entendido que es una casa que está aquí en Porfirio Díaz, una casa antigua. Aquí a la vuelta. Sí, dijo, pero yo sí vivía aquí, porque aquí era casa fue de mi abuelo. Una de las hermanas que está aquí es la que me platica mucho, porque ella se ha leído muchos libros de él. Ella tiene, por ejemplo, creo que se llama Las trampas de la fe, no sé qué. Tiene algunos libros de él. Claro, el libro dedicado a la Jerónima, Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, pero no. Nunca he leído un libro de él, francamente. Pero sí sé todo sobre él, detalles que los veo en el periódico. En los muros de Chapingo, la mujer es la tierra, el agua y la semilla. Como natural consecuencia del centenario del poeta y su apego a las artes visuales, los mexicanos tendremos una muestra palpable y, siguiendo su estilo, un soplo de luz. Va a ser una exposición magna, va a ser una exposición que va a tener más de 250 piezas de arte internacional. La exposición que se inaugura en septiembre, el 1 de septiembre, en el Palacio de Bellas Artes, se llama Un soplo de luz, curada por Héctor Tajonar. Es una exposición en donde lo que se traen son las piezas originales sobre las que escribió o habló Octavio Paz. Su visión del arte, tanto de México como del mundo. Y la idea de esta curaduría, de esta exposición, es que haya un diálogo entre las obras extranjeras y las obras mexicanas. No solamente el artista, que es genio, tiene la capacidad de interpretar la belleza, de abstraerla. Me parece que es fundamental porque los alumnos necesitan conocer a estos críticos para conocer también el arte de su país y para poder vincularlo con su propia producción. Pues
de la poesía y las artes visuales no, pero solo he leído El laberinto de la soledad. Recomendaría mucho a los jóvenes, porque además eso fue lo que me pasó a mí. Y así es como tuve el acercamiento con la obra de Octavio Paz, aparte de haber leído El laberinto de la soledad, que era obligatorio en la escuela, pero fue a través de la poesía erótica y de la prosa erótica. Es decir, Octavio Paz yo creo que es uno de los principales escritores sobre erotismo, tanto en prosa como en poesía de la lengua española, ¿no? Entonces por ahí hay una beta interesantísima para los jóvenes. Muy cercana para ellos. Y es muy cercana. Estaba trabajando un proyecto acerca de la otredad, entonces me recordó mucho el poema, uno de los poemas que tiene. Es muy corto, pero habla mucho sobre cómo uno se identifica o uno se reconoce a partir de la presencia del otro. Solo El laberinto de la soledad. ¿Y qué te pareció? Pues viene, no sé, tiene bastantes posturas. También hay que tomar en cuenta que lo escribió en los años 50 y sobre todo lo que no me agrada es la manera en la que habla acerca de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece una manera muy misógina en que trata el tema, pero bueno, es su postura. De Octavio Paz, chequé hace un tiempo este texto de Máscaras Mexicanas. Estaba trabajando un tema con respecto a lucha libre y quise buscar como una introspección. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Cómo aborda este tema de la identidad a través de las máscaras y cómo el mexicano se ha ocultado a través del tiempo con ellas, ¿no? Entonces pues es un texto muy interesante, es muy corto, pero sí me agrada bastante. Hay muchos poemas cortos. Hay uno que dice Elena Poniatowska que cuando lo leyó creyó que iba a condenarse por haberlo leído. Entonces un erotismo, como decía Elías Nandino, al rojo blanco. ¿Tú conoces algún texto de Paz o te interesa? Sí, ¿Cuál? Piedra de Sol. Es un poema y una obra de dramaturgia, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, nada más. La hija de Rapachi. Ajá, esa. Estaba chida. Ok. Los privilegios de la vista, escribió Octavio Paz citando a Góngora. En su centenario, qué mejor oportunidad de abrir con sus escritos la mirada, pensar con los ojos, dejar en libertad con su pensamiento los misterios de la imagen. Celebremos críticamente a Octavio Paz. Una buena cronología sobre la vida de Octavio Paz, tal vez una biografía. Y él hace un comentario que me parece muy poético cuando dice que lo maravilloso no se hereda, sino que se conquista. O por ejemplo, cuando conoce a Artaud, pero ya Artaud está en decadencia. Todos esos aspectos de su biografía podríamos conocerlos más. A partir de él mismo, hay La zona de sombra con Elena Garro, porque ¿por qué no mencionar en este momento que corren los rumores de que Elena Garro hasta perteneció a la CIA, ¿verdad? Esta es una oportunidad para que los jóvenes se acerquen a su obra. Sería un gran error tratar de ponerlo en un pedestal, ¿no? Y que sea una figura ahí de bronce. Nada le hubiera gustado menos a Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz lo que quería era estar en diálogo. Hay un peligro inmenso en entronizar, en construir estatuas de bronce. La cultura mexicana es experta en eso. Volvemos ídolos intocables a nuestro canon, a nuestros autores, y desde esa plataforma estatuaria, o como se diga, ya no es posible dialogar con las obras. Y yo creo que el interés del homenaje es que el pensamiento crítico de Paz esté vivo y vigente. Hay oropel, pues en algún sentido es inevitable, pero no pensado desde el CONACULTA. Y eso es como luchar con la idiosincrasia nacional. Bueno, pues todo el mundo empieza a sumar, y sí hay que tener cuidado de que no sea contraproducente, porque justamente lo que los jóvenes no quieren es que les den paz hasta en la sopa, cuando lo que quieren, entonces lo que van a querer es guerra en el postre, ¿no?
Ñe, Ñe.